Soy Enric Segura, director del blog y academia online streamoftalent.com y estoy charlando con Cristina Foncuberta, ingeniera especialista en Lean Management. Cristina lleva años ayudando a personas y empresas a mejorar la forma en que nos organizamos en el trabajo para aumentar la eficiencia y la satisfacción en los objetivos que nos proponemos. Te lo puedo asegurar porque la conozco desde hace tiempo, que es una profesional como la copa de un pino, apasionada, comprometida y respetuosa con las personas y organizaciones con las que trabaja. Y además entiende perfectamente que los problemas son grandes oportunidades para superarse y crecer, tanto a nivel individual como colectivo. Espero, Cristina, que nos puedas explicar un poco mejor de qué va esto del Lean Management, para que lo entendamos y a ver si nos puedes dar algún consejo práctico, ¿no?, de cómo podemos aplicar este enfoque tan innovador para mejorar nuestros proyectos. ¿Qué tal estás? ¿Cómo ha ido la semana? Buenas. Caray, qué introducción, ¿eh? No sé si me lo merezco, pero, Siempre sí. pero bueno. Claro que sí. Bien, la semana bien. Muy, con mucho trabajo, como siempre, pero bien, contenta. No nos podemos quejar. De tener trabajo no te puedes quejar nunca, ¿no? Así que... Venga, pues cuéntame un poco a qué te dedicas y qué tipo de personas, organizaciones ayudas. Pues bueno, mi formación de base es la ingeniería. Estudié ingeniería industrial y justo a acabar la carrera, como todo el mundo, empecé a hacer prácticas en una empresa y lo que hacía era muy técnico, muy de ingeniería, ¿no? De cálculos, trabajaba con instalaciones y no, la verdad que no me gustaba mucho. Entonces, bueno, desde la branca de la ingeniería, desde la rama de la ingeniería, la parte de organización, la parte de personas me gustaba mucho. Y entonces decidí un poco profundizar en otras cosas. Entonces decidí dejar el trabajo y estar un año que cobraba el paro formándome concretamente en metodología Lean, Lean Management, que en la carrera lo había visto un poquito, pinceladas, pero que no había aprendido suficiente. Entonces decidí formarme un poco en ello y identifiqué el sector sanidad, que es al que me dedico más a día de hoy, como un sector económico con una gran oportunidad de mejora a nivel de eficiencia, ¿no? Resultados en clínicos y asistenciales son muy buenos, pero a nivel organizativo estamos hablando de listas de espera, tiempos muertos, probabilidad de errores, ya sea en quirófanos, a nivel de medicación, a nivel de, bueno, incluso a nivel de coordinación entre los profesionales de una organización sanitaria, que muchas veces hay, bueno, hay algunos gaps ahí, ¿no? Entonces, bueno, identifiqué el Lean Management como un campo en el cual poder aplicarlo. Cuando lo decidí hace unos años no había nada, los hospitales no conocían nada, les hablabas de Lean y si a alguien le sonaba era de Toyota, todo esto viene del sector automoción, entonces era Toyota. No, es que Cristina, aquí no hacemos piezas de coche ni, ¿no? Son pacientes, son personas, aquí no se puede aplicar esto. Entonces, visto lo visto, decidí, bueno, ir a algún sitio, a algún hospital donde pudiera yo aprender y ver en primera persona cómo se aplicaba los conceptos, las herramientas, la metodología del Lean en un entorno asistencial, un entorno de servicios, en el cual no se produce un producto, sino que hablamos de un servicio. Fui a Estados Unidos a formarme a un hospital de ahí unos meses y cuando volví, pues decidí a lanzarme a esto y empecé a colaborar con varias empresas y bueno, estoy en ello a día de hoy, trabajando en proyectos tanto de formación, lo que es la metodología, como implementación. Muy bien, muy bien. Ya lo has contado casi todo ya. Sí, bueno, no, tampoco, aún Sí, no sí. sabéis de qué va el Lean. Ya veo que eres súper eficiente. Sí, no, lo he contado todo de golpe. Sí, sí. Bueno, sí, claro, al final, tanto aplicarlo todo el día, al final algo se te queda. Algo se te queda, ¿no? Tampoco te pienses, que... No. Hombre, supongo que un entorno como es un hospital, ¿no? Con tantas personas diferentes, ¿no? Con tantos especialistas metidos en diferentes áreas y haciendo diferentes tareas, ¿no? Que al final se tienen que coordinar, tiene que ser un entorno Complejo, muy complejo para trabajar, ¿no? muy complejo, muy complejo. Yo siempre digo que un hospital es una empresa de empresas, en realidad, ¿no? Porque Claro. dicen que son muy diferentes, pero en realidad a nivel de complejidad son muy parecidos o incluso más complejo que el sector industrial, si me apuras. Sí, sí. Y Y además que
como has dicho tú, el beneficiario al final no es o sea, no haces un producto, ¿no? No haces algo, no haces una cosa, sino que es un servicio donde supongo que el elemento persona, ¿no? Es central, ¿no? En todo el proceso. Claro, es clave. Tú lo que intentas, en definitiva, el Lean, bueno, es una metodología, a mí me gusta más, en definitiva es más, no solo que a mí me guste llamarlo, sino que es una filosofía, es algo más que un método y que herramientas. Es una manera de pensar, una manera de trabajar, una manera incluso de vivir, ¿no? Que se focaliza en lugar de pensar en mejorar todo aquello que hacemos bien, hay muchísimas cosas que hacemos bien, pues como que se aparta y se deja al lado e intentar focalizarse en todo aquello que no se hace bien, ¿no? En todo aquello que realmente no aporta valor. Entonces, claro, en el caso de hospitales hay procesos. En definitiva, lo que quería decir es, lo que trata es optimizar un proceso, ¿no? Una secuencia de actividades que hacemos, ya sea para un producto o para un servicio. Entonces, en un hospital lo que hacemos es, bueno, añadir servicios al paciente desde que llega hasta que sale. Entonces, ¿cómo todos estos servicios entre todas las personas, como tú decías, que hay un montón de personas, de perfiles profesionales distintos, desde el administrativo, celador, hasta el cirujano o anestesista, ¿no? Todos los niveles, pasando por enfermería, por auxiliares, todo el mundo, cómo se coordinan de la mejor manera posible. Uh-huh. Pero en definitiva son procesos y se trata de optimizar esos procesos. Claro, el beneficiario final es el paciente, el cliente final. Claro. Pero también son los propios profesionales. Y de hecho, implementando la metodología, ellos mismos lo ven esto, porque el antes y el después se puede decir como trabajar con más tranquilidad, con más seguridad, ¿no? Que tu día a día es más predecible, por decirlo de alguna manera. Bueno, podríamos decir de muchas maneras, ¿no? Pero... Sí, más controlado, ¿no? Que hay más conciencia sobre el proceso. Exacto. Con lo cual se pueden hacer cosas más eficientes y que repercutan de manera más positiva en el usuario final, ¿no? En este caso en el paciente, pero vamos, entiendo que el proceso es similar en cualquier tipo de empresa, ¿no? No solo en un hospital, sino en cualquier otra empresa de otros sectores, ¿no? Lo que pasa es que, como tú decías hace un momento, claro, si hablamos de Lean en un sector industrial, pues mucha parte del proceso pasa por una máquina, por máquinas, por equipos, ¿no? Y digamos que es mucho más automatizado todo, más fácil, entre comillas, porque también hay personas. Claro, en un proceso sanitario hay pocos equipos, pocas máquinas y todos son personas. Entonces, como personas que somos, hay muchísima más variabilidad en cómo hacemos las cosas, en cómo... ¿no? Y es más complejo quizás de desarrollar según cómo lo mires. Pero bueno, interesante. Sí. Hombre, es muy interesante. Yo qué te voy a decir, a mí me encanta. Yo como además he visto que funciona y que hay buenos resultados, pues me parece algo clave. Si es que además cada 2 por 3 en las noticias, no es por ser sensacionalista, ¿no? Pero salen noticias de errores médicos que se han producido, insisto, no porque los profesionales sanitarios no sean buenos, porque son muy, muy buenos. Y realmente yo trabajo con ellos cada día, sino porque es un tema organizativo del proceso, de que hay muchísimo de lo que hacemos que no aporta valor, ¿no? Y entonces ellos son los primeros que se sienten en muchos casos estresados, que dicen, ¿no? Me siento como... ¿Y qué es lo que es, o sea, según tu experiencia o según tu vivencia, ¿no? de tu trabajo más del día a día, ¿qué es lo que qué es lo que en realidad te mueve? ¿Qué es lo que más te mueve para hacer ese trabajo? ¿A qué te sientes llamada? A mí lo que más me gusta, primero, el sector para el que trabajo ahora mismo, en el que trabajo, que es el sector sanitario, a mí esto ya me gusta, porque encuentro que hago una buena función, ¿no? Es salud, ¿no? Y todos, en definitiva, todos somos pacientes y todos en algún momento de la vida hemos necesitado atención sanitaria. Entonces, solo el sector a mí ya me gusta trabajar ahí. Entonces, ayudar, bueno, intentarlo, muy humildemente, intentar transmitir mis conocimientos en este campo a gente que está ayudando a personas a curarse o a estabilizar su estado de salud. A veces no puedes curar a la persona, pero a estabilizarla, a darle este servicio de máximo valor añadido y ser más eficiente, a mí es lo que me mueve más. La persona, en definitiva. Claro. El fin. Me gusta, la verdad. Sí. Es interesante lo que dices, porque al final, lo que estás diciendo, si no me equivoco, es que eso, ¿no? Que al final lo que te está motivando más es el hecho de que te sientes identificado o identificada
con, Sí. con la persona para la que trabaja, o sea, para el objetivo final tuyo de tu trabajo, ¿no? Mejorar, al final va a ser algo que va a repercutir en ti. Totalmente, totalmente. Y esto está, ya no solo con gente mayor, que también me viene muchas veces la gente mayor, estás en urgencias haciendo una observación y ves gente muy mayor que entra, que bueno, que lo que necesitan es que no que les curen, porque no tienen nada, es solo que les escuchen muchas veces, que este, bueno, esto es otro tema. Pero sí, me mueve este punto, la verdad que sí. No sé, me parece. Y esto, el ser más eficiente, es otro concepto que a mí, el concepto de eficiencia, sin perder calidad, evidentemente, porque esta es otra. Cuando estás aplicando Lean en el sector sanidad, muchas veces me han dicho, bueno, es que lo que quieres es que vayamos más rápido, ¿no? Lo que quieres es que corramos, que todos vayamos más. ¿Para qué? Para visitar más pacientes, para producir más, ¿no? No se trata de esto. Se trata de ser eficiente manteniendo la calidad. Porque si para ser más eficiente bajas la calidad, ¿qué gracia tiene? Entonces, los que nos dedicamos a esto, ¿de qué servimos? No, no tiene gracia esto. La idea es ser eficiente manteniendo la calidad, es decir, eliminando todo aquello que no sirve. Este es el enfoque. Y en un entorno sanitario, cuando decimos haciendo Lean, pues hablas mucho del tema de tiempo, de los tiempos que se tardan en hacer tareas. Es un aspecto que no gusta mucho. Insisto, porque parece que quieras que se vaya más rápido, ¿no? Pero bueno, la metodología se focaliza en el tiempo. Entonces, cuando tú observas lo que haces en tu día a día y lo ves de otra manera, quizás lo puedes hacer diferente, o si queréis os pongo algún ejemplo, si quieres, bueno. Pero, en definitiva, al final sí que te sobra un poco de tiempo. El proceso se agiliza, se acorta. Entonces, en un hospital, más que en ningún otro sitio, creo yo, este tiempo que te sobra, es mucho, pero te sobra, ¿en qué lo podemos dedicar? Claro. En el paciente, ¿no? Muchas enfermeras que querrían estar hablando más con el paciente en una planta de hospitalización, ¿no? O sea, me gustaría dedicarle más tiempo al paciente, hablar con la persona, cómo le va la medicación, cómo le he sentado esta comida, cómo, ¿no? Y no tienen tiempo porque están constantemente haciendo tareas que se podrían considerar de no valor añadido directo para el paciente, que son necesarias hacer, pero que realmente les quitan tiempo en esto. Entonces, bueno, pues optimizar procesos en este ámbito creo que tiene mucho sentido. Ponnos ese ejemplo que te ha venido a la cabeza cuando estabas hablando, o algún ejemplo que... No, es que uno muy típico es en hospitalización, ¿no? Un proyecto del que participé recientemente, que estaba trabajando con un equipo de, bueno, siempre los equipos con los que trabajamos, bueno, que diseñamos, son equipos multidisciplinares, en los cuales siempre hay, pues, generalmente un médico, una enfermera, un auxiliar, es decir, en el equipo hay personas de diferente perfil para que todas y cada una de ellas puedan aportar su visión. Esta es una de las grandes ventajas del Lean, de cómo lo pone en práctica, pero bueno, y trabajamos en este caso con... Sí, no, está bien. Si nos puedes, ya que pones ahora el ejemplo este así, a ver si nos puedes también un poco, muy sencillamente, tampoco te alargues, pero un poco de cómo se enfoca el proceso Lean, un poco desde el principio, una visión general, ¿sabes? Desde el principio, cuando entras ahí, ¿qué se hace? Tampoco no hace falta que nos alarguemos mucho, pero para saber, para tener una visión global de también nosotros también lo podamos a lo mejor aplicar, ¿no? a nuestra actividad profesional. Las fases así muy a grosso modo para desarrollar un proyecto Lean, la primera fase de todas es la formación. Formación un poco light, ¿no? Según cómo, puede ser más intensa o menos intensa, pero bueno, sería una formación. Lo importante de esta formación, aparte de que aprendan alguna herramienta y la puedan poner en práctica de manera rápida, porque realmente muchas de las herramientas Lean son muy fáciles de entender, es muy sentido común y eso es una gran ventaja para el profesional. Lo más importante de la formación sería que la gente entienda, los profesores asistenciales entiendan lo que es Lean y lo que no, en qué consiste y en qué no consiste. Insisto, lo que decía antes, no queremos que vayáis más rápido, ¿no? Lo que queremos es que focalicéis en eliminar aquello que no aporta valor, ¿no? Y que un poco el vocabulario empiece a ser común entre la persona externa, en este caso que viene inicialmente a un poco ayudar, y el profesional. Una vez hecha la formación, lo que se hace es constituir un equipo. Se decide qué proyecto se quiere atacar, qué problema hay que quieres mejorar. Puede ser problema o a veces proyecto de mejora, a veces para ir a mejorar, ¿no? El hecho de querer mejorar también es un problema, ¿no? Estamos aquí, queremos ir hacia allá, pero bueno, un problema que tengamos se identifica y en base a este problema se identifican cuáles son los actores que están implicados en este problema. Los actores implicados en el problema siempre es uno de cada, ¿no? En general siempre es, pues, un médico, una enfermera, un auxiliar, muchas veces el administrativo, el celador. Se intenta construir este equipo
con todo el mundo. Para tener, supongo que es para tener las diferentes visiones, ¿no?, particulares de cada aspecto del problema, en este caso, ¿no?, si lo definimos así. Exacto. Y cuando se crea el equipo, el objetivo, un equipo que, bueno, en general 5 o 6 personas es lo recomendable, porque también mucha más gente, las reuniones se convierten en, ¿no?, en menos eficientes. Y claro, lo bueno es lo que tú dices, es que cada uno puede aportar su visión, su parte del problema, y que además son visiones totalmente opuestas. Es decir, cuando tú empiezas a trabajar en equipo el día 1 y el día 10, hay muchísimo cambio, ¿no? Porque el primer día entra cada uno incluso medio enfadados, ¿no?, con sus problemas, y lo que se intenta hacer el facilitador, en este caso sea yo o sea quien sea, o alguien incluso a nivel interno del propio hospital, lo que intenta es crear un ambiente de igualdad, ¿no?, de nadie es más que nadie, sino que todos vamos a intentar mejorar este problema, y que sobre todo la cultura de la no culpabilización. Es decir, que si algo funciona mal, intentar hacer borrón y cuenta nueva no es culpa de la persona, sino que es el proceso que realmente no nos está ayudando. Porque muchas veces la gente dice, es que yo intento hacer mi trabajo, pero es que me es imposible, porque constantemente tengo problemas que me van apareciendo. Esa es otra, ¿no? La cultura de la no culpabilización en el equipo, el todos por igual un poco, ¿no? Y el ver los problemas como oportunidades, no esconderlos, porque muchas veces los escondemos, ¿no? Esto es parte de la cultura más occidental. Esto en Japón no pasa tanto, ¿no? Ahí dicen, tenemos pocos problemas, necesitamos más problemas, porque para mejorar, ¿no? Entonces, una vez tienes creado el equipo, lo siguiente que se hace es ir a observar. La observación es un aspecto clave y que a mí me gusta mucho de la metodología. Observar desde el lugar de trabajo. Muchas veces el problema que te describen en la sala, con el grupito, no tiene nada que ver muchas veces con lo que en la realidad sucede. Entonces, el hecho de ir ahí con todo el equipo y observar, hablar con los profesionales de primera línea, que le llamo, ¿no?, que son los que realmente conocen cómo funciona el proceso, hablar con ellos, cuál es el problema, escucharles. Muchas veces te das cuenta que lo que tú te crees que está sucediendo no está sucediendo. Esto uno. Y dos, que lo que estás observando no es discutible. Es decir, quizás en la sala cada uno decía la suya y cuando lo observas, ¿no?, hay autores del Lean que dicen que nos gustan los datos y nos basamos en datos, pero los hechos también nos importan, ¿no? Entonces me baso más en hechos casi que en datos. Entonces, tenemos la formación, tenemos al equipo creado y observamos. Y en base a esta observación y descripción del proceso, a través de algunas herramientas que existen, se empiezan a identificar áreas de mejora y se empiezan a mejorar a través del PDCA, en este caso del método de Plan, Do, Check, Act, a través de la 3. Y se empiezan por cambios pequeños que sean fáciles de conseguir, no por nada, no porque quieras empezar por lo fácil, sino porque simplemente tú lo que quieres conseguir, o lo que yo intento siempre transmitir, es que el mayor aprendizaje es esta cultura del equipo, del ir a observar, del aprender cómo solucionar problemas, y, o sea, la hipótesis validación un poco, ¿no? Entonces, sí, es un poco lo que decías, ¿no?, que no solo es una metodología, un sistema que se puede aplicar, ¿no?, y se puede replicar, sino que al final es una cosa también de educación, ¿no?, de filosofía. de cultura del profesional. De cultura. A la que hay un problema, pues me reúno con mi equipo, estamos años luz de esto en muchos hospitales, pero bueno, en cuanto al equipo de proceso me refiero, no otra cosa. Pues me reúno con mi equipo y con cierta celeridad intento analizar el problema y solucionarlo. Aplicar una solución que probablemente no será la óptima, seguramente no será la óptima, lo ajustaremos y volveremos a probar. Este círculo, este ciclo, es parte de cultura, es parte de manera de pensar del profesional. Y lo que sí, o sea, que por un lado, ¿no?, estás, digamos, bajando de la nube, por decirlo de alguna manera, o sea, haciendo ver que las cosas, ¿no?, que las personas tienen en su cabeza de cómo funcionan las cosas, a veces no se ajustan a la realidad, es decir, que nosotros mismos nos creamos las creencias del funcionamiento de una cosa, ¿no?, y establecemos esos patrones, y por un lado es una conciencia, ¿no?, radical de decir, mira, esto está pasando así y es distinto a como tú lo estás viviendo. O sea, una cosa es la vivencia del proceso, una cosa es lo que en realidad, o sea, lo que en realidad pasa, ¿no? Sí, sí. Y ese aprendizaje tiene que ser muy significativo, entiendo, para el proceso y para las personas que están involucradas en él, ¿no? Bajar un poco como del ideal a la realidad, ¿no? ¿Sería? Exacto, exacto. Siempre y cuando la persona o personas sean suficientemente con capacidad de autocrítica, ¿no? Sano. Claro, sí. Una autocrítica sana, de decir, bueno, no pasa nada, hasta ahora lo hemos estado haciendo así, ¿qué pasa si lo cambiáramos un poquito? No pasa nada, no es que lo estuviéramos haciendo mal, es que se pueden hacer las cosas diferente, ¿no? Siempre y cuando la actitud sea esta,
los resultados Claro. son muy, muy buenos. Yo le digo siempre, ponte las gafas Lean. Hoy no eres médico, hoy eres parte del equipo Mm. de mejora continua, de Lean, llámalo como quieres. Dentro de unos años se llamará diferente seguramente, pero formaría parte de esto, sí, sí. Y es importante. Y por otro lado, ¿no? Una vez el problema se ataja desde esa otra perspectiva o se ve desde esa otra perspectiva, pues supongo que aparecen, pues eso que decías, ¿no? Las áreas de mejora o posibles soluciones que antes no veías, ¿no? A esos problemas porque a lo mejor eran demasiado complejos o los veías desde un punto de vista que no era realista. Y en la práctica, ¿no? En la práctica del proceso, porque no sé más o menos cuánto duran esos procesos cuando tú los vas a aplicar, qué periodos abarcan, o sea. Pues yo intento que los proyectos sean más o menos unas 10 sesiones de trabajo, que una sesión de trabajo puede suponer desde medio día hasta un día entero, no consecutivas, quizás al principio sí que hacemos un paro 3 seguidas, a partir de ahí es cada 2, 3 semanas, y el periodo en meses es entre 2 y 4 meses. Intento que sea así de rápido en principio. Pequeños proyectos, no muy ambiciosos, pero Y con esa línea temporal, o sea, ¿tú has notado o ellos mismos han notado esa mejora o no solo la mejora, sino lo que decías, que se ha incorporado en la cultura de trabajo? la mejora se nota. Los pequeños resultados a nivel de proceso se notan la mayoría de las veces bastante rápido. La parte de cultura, de que una vez se va la persona facilitadora, el seguirlo haciendo es más complicado. No te voy a decir, sí, sí, súper fantástico todo. No, no, porque esto cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo no volver a la rutina de siempre. Por eso la parte de la formación inicial, yo creo que es importante, ¿no? Y por eso el tener un facilitador inicialmente, una persona que te acompañe, es clave, porque la parte esta es difícil, ¿eh? Es difícil de conseguir. Y la parte de mantenimiento de un proyecto, de cómo analizamos datos, en definitiva, pues para ver si estamos mejorando o si no, es complicado. Sí, es complicado. Claro, ¿no? Es curioso, ¿no? Lo que dices, ¿no? Porque es una figura externa, ¿no? Que aparece en la organización, ¿no? Que de alguna manera te está abriendo los ojos o te está dando una nueva perspectiva del asunto. Sí. Pero ¿cómo ves esto, no? O sea, ¿cómo ves el proceso posterior? O sea, una vez se va el facilitador, o sea, ¿crees que las empresas Me voy a conectar deberían. a conectar a la ¿Perdona? corriente. Ah, vale, Me voy a conectar a la corriente porque se me está muriendo el ordenador. no hay problema. Perdona. Nada, Son las cosas del directo. cosas del directo. Bueno. Pues no, esto que te decía o sea, ¿crees que bueno, en este caso los hospitales, pero las empresas tendrían que tener una conciencia, o sea, mayor en el sentido de incorporar a su plantilla o tener como consultores más, Como consultores internos, por decirlo de alguna como manera. consultores internos o sea, en plantilla, digamos, durante un periodo más largo, de 1 año, 2 años o incluso como trabajadores internos? Sí, sí, esto sería lo ideal. O sea, idealmente en Estados Unidos, por ejemplo, hay hospitales en los que tienen internamente, fijos en plantilla, el equipo de mejora continua, el equipo de Lean interno, que a veces son ingenieros, a veces son asistenciales mismos, que se dedican durante tiempo y tiempo y tiempo a acompañar, a ayudar, a facilitarles recursos a esa gente, a esos profesionales que realmente piden, oye, a mí me gustaría mejorar este problema, ¿me podéis ayudar? Lo ideal es que sea el propio profesional. Esto es lo ideal. Sí, que la propia persona sea proactiva y que haya una cultura en el hospital de mejora continua, de trabajo transversal y demás. Esto es difícil. Entonces, mucha gente lo que hace es o coger un consultor externo 100%, cosa que yo no recomiendo, porque acaba siendo algo que como que impuesto y se pierde rápido, es verdad. La fórmula intermedia es esto que decías tú, tener un equipo interno de consultores, de facilitadores, que te ayuden, que te acompañen. Es muy necesario y ojalá aquí existiera, ¿no? El famoso departamento de calidad, pero entendido diferente, porque el departamento de calidad hoy en día de las empresas no es bien a lo que me refiero yo. Deberían estar más tiempo, ¿no? Sí. En el terreno, bueno, todo lo que he explicado un poco. Pero bueno, sí, el departamento de calidad, muchas veces nosotros empezamos en algún hospital y, no sé, tenemos, por ejemplo, contratados una formación y 3 proyectos. Pues resulta que en cada uno de estos proyectos y en la formación siempre hay 1 o 2 personas que en todos ellos vendrá, que nos acompañará a lo largo de 1 año, por ejemplo, para aprender. Y cuando nosotros nos vamos,
es la persona que queda en el hospital. Claro. Sí, y esto realmente marca la diferencia. Algunos de los hospitales que han tenido mejores resultados en Cataluña es porque lo han implementado de esta manera. Sí, porque si no es muy complicado, lo de la cultura, el tema de cambiar es que implica participación de todos, además. Fíjate que el enfoque que estoy planteando yo, que es como lo intento transmitir, es de equipo 100%, de que nada lo decido yo solo, nada lo decide un colectivo determinado, sino que es todo súper transversal. Es decir, porque es que así trabajan en equipo. Entonces es complejo Vale. de desarrollo. Y claro, estamos hablando de hospitales y de empresas así, pues más grandes, ¿no? En principio, pero ¿tú cómo ves la implementación de este tipo de metodologías en empresas más pequeñas o incluso en profesionales, pues, autónomos o de este tipo? Es decir, ¿cómo se podría o cómo ves tú la posibilidad, ¿no?, de incorporar este tipo de procesos en empresas más pequeñas? Bueno, en empresas más pequeñas, por ejemplo, una empresa familiar, ¿no?, de tipo familiar, pues, hombre, a nivel de desarrollo quizás sería un poquito más fácil, un poquito más ágil, no fácil, más ágil, porque hay menos personas involucradas en general. Pero también en las empresas familiares a veces te encuentras que la manera de hacer ahí sí que está arraigada. Porque es que, ¿no? Te encuentras al padre que hace 30, 35 años que trabaja en la empresa. Entonces, no es por un tema de volumen, sino es por un tema de cultura y más, ¿no? Entonces, en todas las empresas, aplicarlo se puede aplicar en cualquier empresa. Porque, en definitiva, vuelve a lo mismo. Depende de la persona, depende de las personas, la manera de ser de las personas. Pero como se basa siempre en lo mismo, en intentar ver lo que tú haces, cómo lo podrías hacer diferente o cuadrarlo mejor, aprovechar más el tiempo. Esto es como cuando tú en casa, y siempre pongo el ejemplo, este es una tontería, pero como Sí, cuando, pon el ejemplo, que antes nos hemos saltado. como cuando tú en casa, no, pero este es casero, ¿no? Pero cuando tú en casa estás haciendo las tostadas y mientras estás haciendo la tostada tú te calientas el café, ¿vale? Algo así de simple y no vas más rápido, ¿eh? Simplemente que intentas, pues sería un ejemplo. Es que se puede aplicar en cualquier ámbito. Si es una empresa familiar más pequeña, pues quizás será más ágil porque hay menos gente. En una empresa más grande siempre además está más burocratizada y demás. A un autónomo se le podría aplicar también, sí, sí, claro que sí. En definitiva, es como ser más eficiente, como trabajar mejor. Sí, se podría Claro, aplicar. en la medida en que, por ejemplo, un trabajador autónomo o en una empresa unipersonal está llena de relaciones también. Yo no sé si el Lean solo se dedica a trabajar las relaciones internas o también las externas. Es decir, claro, un trabajador autónomo está en contacto con proveedores, está en contacto incluso con trabajadores colaboradores, también en el proceso de venta del producto. Es decir, ¿el Lean es aplicable también a estas diferentes áreas o está más centrado en la producción? No, no, está aplicado en procesos de soporte también. Sí, sí, en una empresa, por ejemplo, en un hospital el proceso de producción sería el asistencial puramente, pero luego tienes procesos de soporte como son toda la parte de compras, de gestión de camas, de programación quirúrgica, de mantenimiento, de limpieza, de seguridad. A todos estos procesos, a veces son proveedores, a veces es interno, también se puede aplicar la metodología. Sí, sí. Se basa siempre en lo mismo, ¿eh? Creación de un equipo, detección de problemas, observación y PDCA y cultura, con lo cual se puede aplicar. Lo que sucede a veces es que tú has mejorado un pequeño proceso que va ligado con otros, ¿no? Antes y después. Si los de antes y después no mejoran, si yo estoy mejorando la atención a pacientes de traumatología, tú vienes que te duele la rodilla y te dicen, necesitas una placa, unos rayos X, y tú mejoras este proceso, ¿no?, de enfermera, médico, el triaje y demás. Y ahora cuando lo mandas a rayos, en rayos el proceso de diagnóstico por la imagen no han mejorado, el paciente cuando llegue a la sala estará la sala petada. Con lo cual el tiempo del proceso traumatología no podrá mejorar tanto porque el subproceso, ¿no?, que da servicio de rayos no ha mejorado. Este es un pequeño ejemplo de lo que tú hablabas más en global de proveedores, ¿eh? O sea, que muchas veces encontramos que mejoramos procesos, pero si mi proveedor no mejora, ostras, claro, pero si el camión me llega siempre a la hora que no toca, ¿no? El de la ropa limpia, que me limpian la ropa fuera, ¿qué pasa? Hombre, pues ya, claro. Claro, claro. Entiendo que contra lo que decías antes de la empresa familiar, ¿no? Que en principio contra menos personas es más fácil de ir atajando,
Pero al Claro, final también supongo que es hasta donde quieras mejorar, ¿no? Porque al final es infinito. O sea, infinito. supongo que por eso se trabaja en proyectos, ¿no? Y en áreas de mejora específicas, ¿no? Se trabaja en áreas de mejora específicas muy pequeñas y donde ahí hay problemas realmente que duelan, que a la gente le duelan, por ahí es donde debes empezar, ¿no? Porque la gente quiere mejorar, tiene ganas de mejorar. Y lo que haces es ir, una vez tienes un proyecto aquí, un proyecto aquí, un proyecto aquí, un proyecto ahí, ya puedes empezar a intentar unir todo el flujo, toda la cadena de valor que se dice, ¿no? Para mejorar el global, pero no puedes empezar con el global en la vida. Bueno, esto es parte de la metodología, ¿eh? O al menos como yo lo aplico. El empezar en pequeño, no te puedes comer un elefante entero. Tienes que empezar porque si no fracasas. Y alguna vez a mí me ha pasado, ¿eh? De estar en un proyecto y me van animando, entre comillas, ¿no? Va, intentamos englobar esto también, va, y esto me lo analizaremos. Y yo voy diciendo que sí, que sí, que sí, y alguna vez me he encontrado que yo misma veo que el problema, o el proyecto es tan grande que no me ha funcionado, ha fracasado. Sí, sí, me ha pasado tal cual. Y ahí es donde, cuando entiendes, hostia, es verdad, me decían que empezara en pequeño. O sea, que tienes que al final aplicar el proceso Lean a tu propia enseñanza del proceso Lean. Y Para tanto, porque mejorar, cuando te ¿no? juntas con un equipo de 7 personas, que todo el mundo está hablando y todo el mundo tú das sus inputs, su manera de verlo, no sé qué, tú ya entras en esta espiral infinito y cuesta muchas veces, sí, sí. Pero el enfoque de lo que decíamos ahora es en pequeño, en pequeños. Vale. Sí, Vale, pues ya vamos a ir terminando. Lo que sí me gustaría, si la persona que nos está viendo por ahí detrás, pues es responsable de algún proyecto o bueno, en su actividad profesional o en su empresa, ¿no? En el trabajo, en su empresa. No sé si podrías dar algún consejo así un poco más universal, ¿no? Que nos pueda servir fácilmente, ¿no? Que podamos mañana levantarnos y decir, venga, hoy voy a intentar aplicar esto, observar esto de otra manera. No sé si podrías darnos no sé, a ver, algún consejo así. es difícil. No, yo os diría, muchas veces, si te planteas el por qué haces las cosas así, el planteártelo. O sea, te diría, mañana plantéatelo. ¿Por qué lo hago de esta manera? Quizás será el pull, el principio para empezar a cambiar cómo hacemos las cosas. Quizás sería, ¿eh? Porque muchas veces dices, ay, tiene que venir alguien externo para decirme esto por qué. Bueno, sí, viene alguien externo o tú mismo puedes preguntarte, ¿por qué yo tengo, no sé, mi lugar de trabajo, ¿no? Mi entorno de trabajo, ¿por qué lo tengo así distribuido? ¿No podría ser diferente? Y a veces dices, pues sí, ¿por qué no? Desde el preguntarse si hay otra manera de hacer las cosas, creo que describe bastante bien lo que hago a nivel cultural. Y a partir de ahí herramientas. Si se anima a quien sea a formarse en esto, la verdad es que no es muy, muy fácil, pero no, es relativamente, de las formaciones que impartimos, la gente dice, ostras, pues mira, me gusta porque las herramientas que he aprendido me veo con facilidad de aplicarlas de manera rápida. Pero claro, tienes que formarte. No sé. Muy bien, pues nos quedamos con eso, ¿no? Con la importancia de hacerse preguntas, ¿no? De la pregunta para poder cambiar las cosas, ¿no? Porque al final, si no se pregunta las cosas, Exacto, no hay posibilidad de cambio exacto, y de exacto. mejora. Hay que ser Vale. autocrítico, autocrítico. Las cosas van Sí, sí. bien, Y las tú, y cosas tú, van bien, pero podrían ir mucho mejor. Entonces, no es que lo hagamos todo mal, ¿eh? No, sí, ni sí. mucho menos. Sí, hay muchas cosas que hacemos súper bien. Pero bueno, se podría ver diferente. Sí, sí. Hemos visto, ¿no? Que también durante la conversación, pues tú también has sido crítica, ¿no? También en algún punto, ¿no? Con la Sí. aplicación del proceso, con los resultados, o no hay problema, ¿no? Yo Porque, continuamente estoy aprendiendo. Es que si no, claro, no es postureo, ¿eh? Si no, no me motivaría mucho, ¿eh? Siempre digo, ujú, "Hostia, en este proyecto, no sé qué, en este proyecto, sí, sí. O sea, que yo transmito lo que yo he aprendido de este ámbito y a partir de aquí, de hecho, la mayoría de soluciones no las propongo yo, muchas veces. Son los propios profesionales los que dicen, yo lo que intento aportar es método, el cómo sí. reflexionar, el cómo enfocar, y a partir de ahí la gente es buena, hay que preguntarle, hay que implicarla, hay que escucharla. Si no, Dejaremos por aquí abajo también algunos datos de Cristina, por si queréis poneros en contacto con ella. Y nada, que eso, que te agradezco que hayas compartido este espacio conmigo durante este ratito. no, gracias a ti, Y no sé si quieres decir alguna cosa más antes de no, cortemos. no. Creo que está más o menos, bueno, todo dicho no, pero lo dejaría aquí. Nada, que muchas gracias. Vale, pues muchas gracias.